¿qué tal? Le saluda a Roberto Niembro y le doy la más cordial bienvenida a su programa Tus Derechos, un espacio para la difusión y reflexión sobre la cultura de los derechos humanos. El día de hoy vamos a platicar con dos expertas y un experto sobre los derechos de las personas con discapacidad. Contamos en primer lugar con Lisbeth Brizuela, quien es directora de Disability Rights International en México, activista en derechos humanos. Es profesora de educación especial en el área de discapacidad intelectual y tiene maestría en responsabilidad social por la Universidad de Anáhuac del Norte. Ha realizado investigaciones, monitoreo e informes sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes, así como personas con discapacidad en México y en Guatemala. Bienvenida, Lisbeth. Gracias. También contamos con la presencia de Víctor Lizama, quien es coordinador del equipo de personas consultoras técnicas en materia de discapacidad del programa Discapacidad y Justicia de Documenta, AC, integrante del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México, entre otras organizaciones. Además, es instructor psicoeducativo y tallerista en sensibilización sobre derechos de personas con discapacidad y docente del Centro de Capacitación Documenta. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y finalmente presento a la maestra María Dolores Higareda, quien es secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha especializado en Derecho Constitucional de Familia, Derechos de las Personas con Discapacidad y en Perspectiva de Género en la impartición de justicia en instituciones como la Universidad Panamericana, en Flaxo, México, y en las universidades españolas de Navarra, Pompeu Fabra y Barcelona. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Es un gusto tenerlos y tenerlas. Y quisiera empezar contigo, Víctor, y si nos puedes dar una perspectiva introductoria sobre cómo ha evolucionado la percepción de la discapacidad en la sociedad a lo largo de la historia. Pues muchas gracias por la invitación. La discapacidad ha sido vista a lo largo de la historia desde diferentes abordajes. Básicamente se habla de tres formas distintas. El modelo de prescindencia, en el cual las personas con discapacidad son eliminadas o hechas a un lado de los espacios donde convive la mayor parte de la gente, de la sociedad en general. El modelo médico rehabilitador, que es quizás el que más impacto tiene en la vida cotidiana de las personas con discapacidad, ya que también tiene una derivación que es el asistencialismo. Y finalmente, el modelo que nos importa, el modelo social y de derechos humanos de la discapacidad, en la que la persona con discapacidad es sujeta plena de derechos. El modelo médico rehabilitador ve a la persona con discapacidad como objeto de tratamiento. Y ahí viene la principal fricción entre uno y otro modelo, ¿no? En que el modelo médico rehabilitador, en la medida en que procura normalizar a la persona con discapacidad, pone en cuestionamiento el tema del ejercicio de derechos. En la medida en que la persona con discapacidad no es funcional, no se normaliza, sus derechos quedan en cuestionamiento, ¿no? Y en cambio el modelo social busca eliminar barreras que están impidiendo el ejercicio pleno de derechos. Claro, barreras sociales, ¿no? Exactamente, sociales, culturales y sobre todo legales. Claro. Esas son las que a final de cuentas tienen mayor impacto en cuanto a el ejercicio de los derechos de los que hemos hablado. Ahora vamos a andar sobre el modelo social, que es un tema fundamental. Lisbeth, nos cuentas, por favor, ¿cuál es la forma correcta de hablar, de referirnos a las personas con discapacidad? El término correcto es persona con discapacidad y esto es retomando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es nuestro marco normativo internacional, bueno, que protege a esta población y por eso es que utilizamos este término. No se dice discapacitado, no se dice persona con capacidades diferentes, o sea, ninguno de estos términos están alineados con la Convención y es por ello que únicamente utilizamos personas con discapacidad. Pero cuando nosotros estamos con una persona en la calle, en cualquier otro espacio, una persona con discapacidad, lo más propio es llamarle por su nombre, porque no hay que anteponer la condición ante a la persona. Claro, es correcto. Y también cuéntanos un poco, normalmente detrás de los derechos hay movilizaciones sociales, grupos sociales que han luchado por ellos, ¿no? No están ahí, no llegan allí a las constituciones o a los tratados como meras concesiones buenas por parte del poder político, sino que hay quien está presionando por ellos, ¿no? ¿Cómo ha sido la lucha por los derechos de las personas con discapacidad?
Bueno, pues la lucha ya tiene mucho tiempo, alrededor de unos 200 años en Estados Unidos. Empezó la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, que es de las organizaciones más antiguas en temas de discapacidad, y empiezan con grupos de familias buscando defender los derechos de las personas de diferente forma. Hay acceso a servicios de salud, acceso a servicios de educación, y así consecutivamente. Actualmente lo que nosotros estamos apostando con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es que sean las mismas personas portadoras de derechos, la persona con discapacidad, la que vaya y esté haciendo incidencia por sus propios derechos. Y uno de los lemas de la Convención es nada de nosotros y nosotros. Es decir, que ninguna de las acciones que se realicen a nombre de las personas con discapacidad pueden excluirlas. Claro. Dolores, mencionaba Víctor el modelo social, ¿no? Sí. El que gira en torno a los derechos humanos, considera a las personas con discapacidad como titulares de estos derechos. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia con otros modelos? Ahondar en lo que ya Sí, hemos anunciado. Entiendo. A ver, yo creo que un punto fundamental es el acento donde se pone. Es decir, el acento se ha puesto en la deficiencia, que no es una palabra que a mí me encante, pero finalmente la utiliza la convención, o se pone en la persona como sujeto o se pone en las barreras. ¿Qué quiero decir con esto? Los modelos médico-rehabilitador hacen el énfasis en una deficiencia que hay que curar para normalizar. Entonces, de alguna manera, la influencia médica, y le dan gran preponderancia a los análisis, estudios médicos, porque hay un parámetro de normalidad al que hay que igualar a una persona que tiene una discapacidad. Entonces, se pone el acento en la deficiencia. ¿Qué hace el modelo social y de derechos humanos? Pone el acento no en la deficiencia, sino en la relación entre la deficiencia y las barreras del entorno. Esas barreras, como bien decían, pueden ser sociales, actitudinales, pueden ser físicas, arquitectónicas, incluso legislativas. El mismo sistema de justicia en sí mismo, como está diseñado, puede constituir una barrera ya de por sí. Entonces, el modelo lo que hace es que no pone el acento en la deficiencia mental, física, etcétera, sino que esa deficiencia, cuando interactúa con ciertas barreras, produce que esa persona no pueda ejercer sus derechos, ejercer su vida, vivir su vida con plenitud o en igualdad de circunstancias que las demás personas. ¿Qué hace ese modelo? Bueno, retoma el paradigma de ese modelo, desde luego, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la que nos fija el marco normativo, sobre todo, y nos dice cómo se puede hacer para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de circunstancias que las demás. Y nos va dando una serie de definiciones, nos va hablando de distintos conceptos para que esas personas puedan acceder a los derechos igual que las demás personas, para que se quiten ciertas barreras, ya sea que sean legislativas, insisto, actitudinales, arquitectónicas, etcétera, etcétera. Entonces pone el acento en que las personas, el modelo social y derechos humanos pone el acento en que una persona con discapacidad tiene derechos y obligaciones por el hecho de ser persona. Y su condición de discapacidad, la que tenga, es accesoria, no importa. No importa para que ejerzamos nuestros derechos, por ejemplo, que seamos más altos o menos altos, que tengamos cierto peso o no tengamos cierto peso. O sea, finalmente, la condición de ser persona es la que nos hace ser titulares de derechos y obligaciones, que históricamente se ha venido restringiendo a una persona con discapacidad, incluso llegando a excluírseles, como bien decías, el modelo de presidencia, de poder ejercer sus derechos y obligaciones como las demás personas. Claro. Víctor, para ahondar en el tema de las convenciones, ¿cómo es que protegen o cómo llevan adelante este modelo social? Y en la práctica, ¿qué barreras de las que comentaba Dolores nos pudieras dar algún ejemplo? Sí, con mucho gusto. Y un poquito también retomando lo que decía Liz. Detrás de estos instrumentos internacionales está la lucha de los colectivos de personas con discapacidad. Los propios colectivos han sido los que crearon este modelo social en la academia a partir de movimientos como el de vida independiente, sobre todo personas con discapacidad física. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. No la elaboraron personas sin discapacidad con buenas intenciones, con buena voluntad, que están diciéndole a los gobiernos y a las sociedades, seamos buena gente y eliminemos barreras. No, se trata el día de hoy de
ver el tema de la discapacidad como una cuestión de derechos que implica obligaciones para los gobiernos, para los estados que han suscrito la convención y para las sociedades. En cuanto a otros instrumentos internacionales, quizás no están tan acorde como la convención a este enfoque social y de derechos humanos, porque la convención tiene una característica, es el instrumento internacional de derechos humanos más actualizado, más reciente. Sí. Es el único que se ha generado en este nuevo milenio y ha sido un gran reto para las sociedades poder aterrizar conceptos como la capacidad jurídica con un sistema de apoyos que sustituya figuras como la interdicción, que la mayor parte de la sociedad lo da como la práctica correcta, ¿no? Yo soy facilitador de justicia para personas con discapacidad psicosocial o intelectual en procedimientos de justicia. Y mi labor justo parte de una herramienta que provee la convención, que son los ajustes de procedimiento. Un derecho que tienen todas las personas con discapacidad cuando están en contacto con el sistema de justicia. Sería muy difícil para un operador de justicia entender qué tipo de ajuste se requeriría cuando hay una persona, por ejemplo, que está delirando, cuando una persona tiene autismo, cuando una persona tiene una discapacidad intelectual, porque en esos casos las barreras no son tan perceptibles, ¿no? Si nosotros ubicamos el tema de las barreras en cuanto a accesibilidad física, pues pensaríamos en rampas, en determinadas condiciones en los sanitarios, en fin. O en el caso de barreras comunicacionales, tal vez el braille, tal vez los intérpretes de lengua de señas. Pero en el caso de discapacidades psicosociales o intelectuales, las barreras no son tan evidentes y entonces se requiere un especialista que ubique esas barreras, que a partir de las necesidades y habilidades de la persona con discapacidad, ubique qué hay que modificar en el entorno para que esa persona con discapacidad participe plena y efectivamente en su procedimiento de justicia. Lisbeth, en tu experiencia, ¿qué otras barreras pueden encontrar las personas con discapacidad, ya sea en el acceso a la justicia o en alguna otra actividad de su vida cotidiana? Uno de los temas que nosotros trabajamos es las personas que viven en instituciones, casas hogar, hospitales psiquiátricos, albergues. Estas personas están detenidas en una institución por su condición de discapacidad, es decir, por un tema de discriminación. No cometieron ningún delito y sin embargo se encuentran institucionalizadas. Ahí podemos encontrar niñas, niños y adolescentes con o sin discapacidad que tienen una familia y que sin embargo, por condiciones de pobreza, de discapacidad, algunas otras circunstancias, están siendo obligados a vivir en una institución. Estas son parte de las barreras que nosotros nos hemos encontrado y con las que trabajamos. En una institución, el acceso a la justicia es limitado. Claro. Dolores, hemos comentado ya que existen convenciones internacionales, ¿no? Que que protegen y establecen derechos para las personas con discapacidad. Como sabemos, nosotros somos miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema? Bueno, la Corte Interamericana me parece que se ha pronunciado poco en temas de derechos de las personas con discapacidad. No ha sido un tema recurrente como han sido otros, como desapariciones forzadas, etcétera. Pero bueno, está el caso Chinchilla contra Guatemala y está el caso Furlan contra Argentina, ¿no? Son como dos temas o dos sentencias que, por lo menos los que recuerdo ahora mismo, son como paradigmáticas. La más reciente es la de Guatemala contra Guatemala. Y creo que, bueno, en el caso de Furlan contra Argentina, uno de los temas importantes era el tema del plazo, es decir, que la autoridad resolviera en un plazo razonable, y la razonabilidad entendiéndose que si se tardaba la autoridad judicial en resolver el caso, la discapacidad podría agravarse y entonces se llegaba muy tarde. Digo, tendría que ser un análisis más exhaustivo, pero creo que esa es la aportación concreta de ese caso. Y bueno, el Chinchilla contra Guatemala, el gran tema es personas que están en están en reclusión y cómo se agrava su condición de salud y cómo el Estado no pone los ajustes razonables necesarios para poder atender esa condición particular cuando están están privados de su libertad por algún hecho ilícito.
creo que esos son como los dos puntos por los cuales podemos pivotar, ¿no? Claro. Bueno, es momento de hacer un primer corte. Creo que nos podemos quedar por el momento con esta idea de la vulnerabilidad, en las condiciones de vulnerabilidad en las que las personas con discapacidad se encuentran por diversas razones, muchas veces también porque no hay esos ajustes razonables que el Estado tiene que optar y tiene que implementar para que puedan acceder a sus derechos. Ya regresamos, les recuerdo que estamos platicando sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando y debatiendo sobre los derechos de las personas con discapacidad, para lo cual contamos con dos expertas y un experto sobre la materia. Lisbeth, me gustaría que nos contaras desde la sociedad civil cuáles son los casos que tienen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, por parte de Disability Rights International tenemos un caso sobre México y llevamos 2 asuntos en Guatemala. En el tema de México es un caso que se llama Casa Esperanza. Era una institución altamente abusiva en donde había 37 personas con discapacidad institucionalizadas que sufrían graves abusos como abuso sexual, abuso físico, sujeciones físicas, es decir, que los amarran, sujeciones químicas, quiere decir que los medican para mantenerlos en un estado como de control, uso de jaulas, cuartos de aislamiento. Estuvimos documentando este caso desde 2014 y 2015. Fuimos con las autoridades mexicanas y, dada la falta de respuesta, decidimos llevar el caso ante la Comisión Interamericana en 2017 y este está en admisibilidad. En temas de Guatemala llevamos 2 casos, que es el Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora. Es el único hospital de salud mental que tiene todo el estado de Guatemala, que tiene alrededor de 334 personas ahí detenidas, porque pues con base en su discapacidad no pueden salir, no pueden recibir servicios fuera en la comunidad. Es una institución con graves abusos y esta institución la empezamos a documentar en 2011. En 2012 se metieron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana y en 2014 se metió un caso igual ante la Comisión Interamericana. Esto está en proceso de admisibilidad. Las medidas cautelares están vigentes y entonces con ello, bueno, pues hemos seguido presionando al Estado para que haga reformas en temas de salud mental en Guatemala. ¿En qué consisten estas medidas cautelares, si podrías? Las medidas cautelares buscan proteger la vida y la integridad de las personas que se encuentran detenidas en el Federico Mora. Nosotros hemos establecido que las personas con discapacidad no van a salvaguardar su vida y su integridad, no van a estar a salvo si siguen en el hospital. Se tienen que crear servicios en la comunidad, en el estado de Guatemala, para que ellas puedan salir y puedan hacer su vida afuera, que no tengan que estar recluidas en una institución para recibir un servicio por su condición de discapacidad y de salud mental. Entonces, tendrían que haber espacios de vivienda afuera, centros de salud y de salud integral que pudiera darles los servicios cerca de su casa y no tener que ir hasta el hospital a recibir consulta externa, en fin, ¿no? Entonces, los servicios son diversos, incluso laborales, educativos, es decir, que las personas estén incluidas dentro de la comunidad. De no ser así, las medidas cautelares pues siguen estando ahí, pero no, las personas no van a estar a salvo hasta que no salgan. Por eso es que metimos el caso. Ya había un tercer caso, ¿no? Sí, Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala. Una casa hogar con alrededor de 600 niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad, en donde un grupo de niñas y niñas escapan debido a los malos tratos, a los abusos que sufren adentro. Los retienen, los traen de vuelta a la institución, encierran a los niños en un cuarto, a las niñas en otro, eran 60 niñas aproximadamente. Las niñas están muy molestas, prenden fuego a un colchón y mueren 41 niñas. Esta fue una situación muy dramática para el estado de Guatemala, es una situación muy difícil y nuestro trabajo es investigar qué pasó con las personas con discapacidad después de este incidente. Fueron transferidas a diferentes instituciones y desde la luz de la convención, las personas deben vivir de nuevo en la comunidad y no en instituciones, porque el abuso vuelve a ser recurrente. Entonces, hasta no asegurar que estén a salvo, pues afuera en la comunidad o con una familia, en el caso de niñas, niñas y adolescentes con y sin discapacidad, es el derecho a vivir en una familia. Puede ser con su familia biológica, su familia extendida o su familia de acogida. Entonces, en este caso,
También hay medidas cautelares que interpusimos de la mano con la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala para salvaguardar la vida de las niñas y niños. Okay. Víctor, un panorama general de cuál es la situación en México, ¿no? ¿Qué número de personas tienen una discapacidad en México? ¿Cuáles son los derechos que más se vulneran a estas personas? Por favor. En México se calcula que hay alrededor de 10% de la población con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, es una cifra que tal vez no esté reflejando el número real de personas con discapacidad, sobre todo tratándose de estas discapacidades no tan perceptibles como las intelectuales y psicosociales. Y justo abonando un poco de vuelta sobre lo que dice Liz, Documenta ha llevado un caso muy preocupante ante el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, de un muchacho con discapacidad intelectual y psicosocial que se enfrentó al sistema de justicia de la Ciudad de México hace 9 años, y no tuvo posibilidad de participar, ¿no? Un muchacho que estuvo preso 4 años, acusado de haberse querido robar un auto empujándolo. Y justo todas estas barreras de las que hemos hablado, que impiden el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, es lo que viven particularmente personas con discapacidad psicosocial o intelectual, que son condiciones muy medicalizadas. La mayor parte de la gente supone que alguien diagnosticado con esquizofrenia, por ejemplo, no puede estar sin un tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que se justifica? Que esa persona reciba un tratamiento incluso contra su voluntad, que sea internada contra su voluntad, institucionalizada contra su voluntad. La institucionalización justo es evidencia de toda esa carencia que la sociedad ha permitido que se genere y que vulnera los derechos de personas con discapacidad, ¿no? Dolores, he mencionado ya por Lisbeth y Víctor un tema relevante sobre esta idea de que nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Así es. ¿En qué consiste? ¿Por qué es importante? ¿En qué se ha traducido, por ejemplo, en sentencias de la Suprema Corte sobre la consulta que se tiene que hacer a las personas con discapacidad? Es bien interesante el tema porque efectivamente lo han tocado tanto Sergio como Liz. Y ya lo decían, que la propia convención no está hecha por personas ajenas, o personas con buena voluntad, sino está hecha por las mismas personas con discapacidad. La exigencia sería que igualmente las reformas legislativas, las políticas públicas tomaran en cuenta a las personas con discapacidad. Y la Corte ha llegado incluso a invalidar algunas legislaciones porque no se ha tomado en cuenta a las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir que no se ha tomado en cuenta? Hay un artículo muy preciso en la Convención, que es el 4.3. Cuando me refiero a Convención, me refiero a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El 4.3 justo obliga a los estados a consultar, una consulta estrecha en todo lo que requiera o que incida en los derechos de las personas con discapacidad. La gran pregunta sería, ¿qué incide? Pues incide todo. Incide desde cuestiones fiscales, y yo me imagino, por ejemplo, el tema de impuestos sobre la renta, deducciones. Claro que influye el tema de si se pueden deducir o no ciertas terapias, porque al tener esa condición quizás requieran de ciertas terapias para poder ejercer sus derechos, vivir de manera independiente, etc. Entonces, al hacer quizás ciertas leyes o ciertas políticas públicas, el Estado adopta, sin querer o no conscientemente, porque creo que el modelo asistencialista está como impregnado en nuestras neuronas y en nuestras células, y quizá inconscientemente lo que buscan es beneficiar, proteger, y el tema es que no se les pregunta cómo se protegen mejor sus derechos. Entonces yo Estado, decido sin consultar. Pero esa consulta no es hacer solo unos foros, sino que tiene que estar dirigida pues, con ciertas condiciones. Tiene que ser accesible, por ejemplo, para que puedan participar todas las personas con discapacidad según su discapacidad. La misma convocatoria, las mismas participaciones.
Y de hecho, bueno, lo decías ya, como la misma Suprema Corte ha invalidado algunas leyes en las que no se ha cumplido con ese requisito o ha considerado que los foros o las mesas de trabajo no han cumplido con el requisito porque no han tenido ciertas condiciones. Entonces, yo creo que es un llamado de atención para todo el Estado en el tema de no pensar asistencialísticamente, no sé si existe la palabra como tal, pero como irnos despojando de ese modelo asistencialista y tener en cuenta que incluso en eso tiene que prevalecer el modelo social y de derechos humanos. Claro. Sí, o sea, las personas con discapacidad. Si me permites Claro. un comentario acerca de todo esto. Una de las malas prácticas muy evidentes, que tiene que ver con lo que se acaba de mencionar, es generar leyes Claro. específicas para colectivos. Por ejemplo, leyes de autismo, leyes de salud mental, porque justo parten desde este enfoque asistencialista, en el que personas sin discapacidad dicen, bueno, vamos a hacer una ley de buena voluntad que atienda a este sector específico, sin considerar que esa ley va a finalmente discriminar a personas con discapacidad y va a estar toda construida a partir de considerar a la persona con discapacidad como un sujeto que debe protegerse, que debe resguardarse, que no puede ejercer plenamente sus derechos, que necesita tutelas, que necesita curadurías, ¿no? Que no tiene voz, ¿no? Exactamente, que no tiene voz. Uh-huh. Si nosotros como sociedad atendemos lo que las propias personas con discapacidad requieren, el camino va a ser la armonización legislativa. Un camino muy diferente a crear estas leyes específicas para sectores del colectivo de personas con discapacidad. Claro. Lisbeth, cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, se habla también de fenómenos de discriminación múltiple. ¿Qué significa eso? Lo hemos tratado ya en varios programas de tus derechos, pero en el caso de las personas con discapacidad, ¿qué significa? Las personas con discapacidad no es un grupo homogéneo. No quiere decir que, bueno, ya, o sea, tú pones una etiqueta básicamente de discapacidad y así es, ¿no? No, hay que considerar etnia, si tiene algún grupo indígena, si una condición de migrante, si son niñas, si son mujeres, si tienen una religión en particular que practiquen. O sea, toda la diversidad que existe en los seres humanos se aplica de igual forma para las personas con discapacidad. Y a partir de ello debemos considerarlo. Es muy común invisibilizar el tema de niñas y mujeres con discapacidad. O sea, hablamos de personas con discapacidad, pero niñas y mujeres que sufren ciertas violencias específicas son dejadas al lado. Por ejemplo, no tenemos datos sobre la violencia que sufren las niñas o las mujeres con discapacidad, o cuál es su situación ahora en temas de migración, o cómo es que está la situación, o cuántas mujeres con discapacidad indígenas están sufriendo violencias en diferentes contextos. O sea, desconocemos realmente todas estas intersecciones, no tenemos datos. Claro. O sea, hay condiciones adicionales, ¿no? Que hacen que esas personas tengan una condición de vulnerabilidad adicional, ¿no? Y que tiene que ser tomada tal vez en cuenta. Bueno, no tal vez, es necesario tomarlas en cuenta, ¿no? Para atender y proteger sus derechos. Víctor, hay un marco nacional, jurídico nacional, que protege los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cuál es tu opinión a la luz del derecho internacional de este marco? ¿Estamos a la vanguardia? ¿Necesitamos hacer reformas? Y luego platicaremos sobre la implementación, ¿no? Retomo la idea de la armonización. Es necesario que nuestro país siga el ejemplo de otros países en nuestra región que ya han eliminado, por ejemplo, la interdicción de su marco normativo interno, por ejemplo, Perú, Colombia. México, a pesar de haber sido el país que promovió ante Naciones Unidas la construcción de este Tratado Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad, se ha quedado muy atrás, muy rezagado en cuanto a aterrizar esas ideas a nuestro marco normativo y generar otro tipo de prácticas que garanticen el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos un enorme reto, pero no es un reto imposible de aterrizar. Creo que si, como mencionaba, tenemos como referencia lo que se ha hecho en otros países de Latinoamérica particularmente, podemos también aquí en nuestro país empezar a trabajar en esta tarea pendiente, ¿no? Claro.
Dolores, desde la Suprema Corte te ha tocado proyectar sentencias muy relevantes sobre personas con discapacidad. ¿Cuáles son los temas que crees que están ahí, que son retos importantes? Bueno, desde luego retomo lo del estado de interdicción. Yo creo que una de las cosas más importantes es entender el Código Civil a la luz de la Convención. Y entendiendo que la Convención es un tratado internacional que forma parte del bloque de derechos humanos, nosotros, o las personas, las y los juzgadores, tienen que entender o renombrar o reentender o hacer una reingeniería judicial de las instituciones mientras no haya esta armonización legislativa. ¿Y a qué me refiero a esta reingeniería? Pues me refiero precisamente a buscar el modo, buscar el modo de aplicar directamente la Convención, por ejemplo, en el tema de estado de interdicción, en cuestión de sucesiones, en fin, una serie de temas que quizá abordaremos Sí. como más... Sí, en el tercer bloque sí. vamos a tratar con mayor detalle, ¿no? Pero Sí. ese es uno de los temas, el estado de interdicción. ¿Por qué es un problema como está configurado en el Código Civil? Si quieres introducirnos y luego nos damos un corte. Bueno, pues porque el Código Civil nos habla de que las personas con discapacidad tienen una incapacidad natural, ¿no? Así lo menciona. Y a la luz de la Convención, las personas con discapacidad deben gozar de la capacidad jurídica en igualdad de condición que el resto de las demás personas. Claro. Bueno, ya lo veremos en el siguiente bloque con mayor detalle. Les recuerdo que estamos platicando sobre los derechos de las personas con discapacidad. Contamos con 2 expertas y un experto y ya regresamos. Ya estamos de vuelta en su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y quería volver con Víctor, que nos quedamos hablando del estado de interdicción, Sí. los códigos civiles, como en México están bajo un paradigma no acorde con el modelo social, y si podríamos ahondar sobre este tema. Sí, la interdicción está construida a partir de muchos prejuicios sobre la discapacidad, sobre el considerar que, por ejemplo, y retomando la idea de las discapacidades no tan perceptibles, siempre va a ser necesario que haya alguien que cuide, que decida por una persona que por naturaleza no va a poder tomar decisiones. Y eso sucede sobre todo con personas que tienen diagnósticos psiquiátricos o personas con discapacidad intelectual. Como les mencionaba, las barreras no son tan perceptibles en estos casos. Se cree que, por ejemplo, una persona con autismo no puede comunicarse, no se le entiende. Entonces, ¿cómo vamos a recabar su voluntad en un tema específico? En esos casos, la interdicción sería la respuesta. Es decir, pues si no le entendemos a esta persona, nombrémosle un tutor y que esa persona decida. Pero esto tiene una consecuencia, tiene un impacto en la vida de la persona, porque el que haya una persona que decida por él no le va a resolver el problema en fondo, que es esta imposibilidad por tener su propio proyecto de vida. Entonces, si nosotros eliminamos las barreras que están impidiendo que la persona exprese su voluntad o generamos sistemas de apoyo en la toma de decisiones, va a ser más efectivo el que la persona pueda construir su propio proyecto de vida y tenga una vida en comunidad plena. Esa sería la ideal, eliminar la figura de la interdicción. El que muchas familias no digan, pues, yo voy a interdictar a mi hijo porque no sé qué va a pasar con él en el futuro, ¿no? Aquí es necesario también que la sociedad cobre conciencia de la carga que implica la discapacidad cuando no existen los apoyos necesarios, ¿no? Por eso vemos que muchas familias que tienen un integrante con discapacidad psicosocial o intelectual, en muchas ocasiones terminan institucionalizando a la persona o abandonándola, ¿no? Claro. Es que además es la salida fácil. Sí. O sea, finalmente que una persona tome decisiones por otra es la salida más fácil. De alguna manera simplificas todo el proceso de la vida. Uh-huh. Y creo que el estado de interdicción pues, es una institución secular. Tiene pues, su anclaje en el derecho romano y de alguna manera
acordémonos que los que tomaban decisiones eran solo los hombres. Entonces, ni las mujeres, ni los niños, ni las personas con discapacidad. Y ahí quedó esa reminiscencia, pero que ya no se entiende a la luz de los derechos humanos. Entonces, pareciera que la interdicción estaba como... No regían los derechos humanos hasta que llega esta convención y nos hace ver que efectivamente el estado de interdicción es violatorio de derechos humanos, sino que más bien se entendía que los protegía, pero pues era un incorrecto entendimiento. Finalmente la convención nos dice claramente que hay que distinguir y que no se puede interdictar a una persona y se tiene que respetar su dignidad, que es respetar su capacidad jurídica. Dolores, ¿y qué ha dicho la Suprema Corte sobre este tema? ¿No? Ya han llegado algunos casos a la Corte, tú has proyectado algunas de las sentencias. ¿Nos puedes contar de una vez qué ha dicho la Corte? Sí, a ver, la Corte ha ido también, creo que evolucionando y ha ido entendiendo mejor a la luz de la Convención estas instituciones civiles que han sido como pétreas, como muy monolíticas, y entendiendo que también ahí deben tener vigencia los derechos humanos, que no se pueden como poner casos de excepción. Y una de esas figuras es justamente el estado de interdicción. Entonces la Corte lo que ha dicho es, si bien primero había admitido que había cierta interpretación conforme, es decir, se podía entender que el estado de interdicción, siempre y cuando el tutor tomara ciertas medidas, se respetaran ciertos parámetros, podría entenderse a la luz de la Convención. Recientemente ha cambiado y ha evolucionado y que ha dicho que a la luz de la Convención no puede entenderse una norma discriminatoria, que es esa que niega la capacidad jurídica a una persona por el hecho de tener una discapacidad, y ha dicho que el estado de interdicción, así como está regulado, bueno, el estado de interdicción como lo conocemos secularmente, no es compatible con la Convención. O sea, es totalmente inconvencional, por lo tanto es inconstitucional. De alguna manera ha hecho que esas personas que han llegado a la Corte a través del amparo, no se les aplique el Código Civil, sino que se les aplique directamente la Convención, se les reconozca que tienen capacidad jurídica. Y aquí una cosa que me gustaría resaltar muy interesante es que la mayoría de las veces que se ha llegado a la Corte, o los pocos casos que han llegado, por lo menos ya son 4 bajo este nuevo criterio de inconstitucionalidad, es que una persona acude al juez y lo primero que le dice es, ¿dónde está tu tutor? Entonces, si no viene tu tutor, yo no te puedo hacer caso, y entonces empiezan ahí las barreras. Entonces, la Corte lo primero que ha dicho es, tú tienes que escuchar a la persona, independientemente de que ya esté en estado de interdicción, y es la que tiene la voz cantante, por decirlo en términos coloquiales, para acceder a la justicia por su propio derecho. Y a partir de eso ha construido esa doctrina jurisprudencial en la que dice el estado de interdicción no es compatible con la Convención. Sería también una llamada al legislador para que ya armonice la legislación y que tome quizá otros modelos, como bien decías, ¿no? Perú, Colombia, y que lo armonice a la luz de la Convención. Pero como tal, estado de interdicción no es constitucional y no se tendría que aplicar. Claro. Lisbeth, en estos temas se discute siempre lo de la capacidad cognitiva, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es pues generalmente se confunde la capacidad jurídica con la capacidad mental de las personas y se juzga a partir de la discapacidad incluso, ¿no? O sea, ¿cómo es que tu capacidad mental y tu discapacidad, cómo es que a través de ello vas a poder decidir? Ese es el juicio que se está interponiendo hacia las personas con discapacidad, cuando la capacidad jurídica no debería estar en juicio. Todas las personas tenemos capacidad jurídica, independientemente de nuestra capacidad mental. Y entonces, en la capacidad mental, lo que es importante es brindar un sistema de apoyos para la toma de decisiones. Es decir, voy a poner un ejemplo coloquial. Ninguno de nosotros toma decisiones por sí mismos, especialmente decisiones difíciles en nuestras vidas. Por supuesto. Por ejemplo, si vas a comprar una casa, revisas con diferentes, a lo mejor, agencias, con diferentes inmobiliarias, pides consejo, vas con tu familia, lo platicas con tu pareja, en fin, ¿no? No tomas una decisión solo. Si te vas a casar, misma situación. Vas y pides consejos con las amigas, con la familia, en fin, ¿no? No son decisiones que tomamos solos en la vida. Lo mismo pasa con las personas con discapacidad. Lo importante es que este sistema de apoyos que tenemos, el conjunto de las personas, se pudiera crear para ellas específicamente a fin de salvaguardar sus derechos. O sea, que pudieran contar con un apoyo entre pares. Por ejemplo, Víctor da apoyo entre pares, que es decir,
él apoya a otras personas con su misma condición de discapacidad para poder tomar decisiones, para poder ver cuál es el mejor camino para acceder a la justicia, en fin, ¿no? Contar con personas que sean de tu plena confianza, que te puedan ayudar a tomar decisiones, facilitar las medidas de comunicación y accesibilidad para que puedas acceder al conocimiento y entender la sentencia, qué te está diciendo el juez, cómo te lo está diciendo, cuáles son los ejemplos, en fin, ¿no? La fácil accesibilidad de estos materiales también ayudan a las personas a poder tomar decisiones y son medidas que facilitan a todas las personas. Cuando yo leí el último amparo, que leí el amparo completo y la versión lectura fácil, para mí era muchísimo más fácil entender la versión corta, ¿no? Claro. O sea, la accesibilidad hacia las personas con discapacidad beneficia a toda la sociedad. Claro. Ahora, tal vez Dolores nos podrá platicar de las sentencias de lectura fácil, pero Víctor, se habla de ajustes razonables Sí. comúnmente y dentro de eso también ajustes en el procedimiento. ¿Nos puedes dar un panorama general de en Sí, qué claro consisten que sí. estos ajustes razonables y Y los particularmente? ajustes de procedimiento? Hay diferencias importantes. El ajuste razonable se da siempre que la persona con discapacidad lo solicita. Y esta adecuación no debe representar una carga desproporcionada para la institución, para la empresa, para la autoridad a la que se le presenta. En cambio, y esto es muy importante, el ajuste de procedimiento es una obligación para que una persona con discapacidad participe en cualquier tipo de procedimiento de justicia. Por ejemplo, si va a presentar una denuncia, por ejemplo, en el momento de la detención, en cualquier tipo de audiencia. Se tienen que hacer ajustes de procedimiento. No es necesario que la persona con discapacidad lo solicite, ni hay este tema de la carga desproporcionada. Imaginemos, por ejemplo, una persona ciega que conoce el braille. La institución de justicia no podría decir, no tengo la posibilidad de generar los materiales en un formato que te sea accesible, es decir, en braille. Es una obligación generar esos materiales en braille. En el caso de las discapacidades psicosociales e intelectuales, las adecuaciones son muy peculiares porque parten justo del trato. Tanto en las discapacidades psicosociales como intelectuales hay una enorme barrera llamada estigma. Cuando uno ve a una persona, por ejemplo, que está delirando, de inmediato busca apartarse, ¿no? Y ahí vamos a advertir el impacto de la convención, porque no se trata de que esa persona que está en psicosis, que de pronto tiene una forma de comunicación desorganizada, pase primero por un médico tratante, un psiquiatra, y lo normalice, le quite ese estado. Se trata de que la persona participe tal como está, ¿no? Que sea escuchada, que se hagan las adecuaciones necesarias para que se comprenda lo que dice y también para que la persona entienda lo que está pasando. Y las adecuaciones pueden ser, por ejemplo, relajar el protocolo en una audiencia penal, ¿no? Así de simple puede ser, pero es muy complicado. Y desde mi trabajo como facilitador, ya a lo largo de 2 años, he visto cómo los operadores de justicia se han ido sensibilizando y han ido eliminando estas barreras, ¿no? Estas barreras de trato. El día de hoy, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que es donde opera el equipo de facilitadores, ya muchos operadores se dirigen directamente a la persona independientemente de si está en psicosis, de si tiene una discapacidad intelectual, porque saben que a través de un lenguaje sencillo van a facilitar la comunicación. Viendo directamente a la persona con discapacidad, la persona va a ir comprendiendo lo que sucede, ¿no? Claro. Y no va a ser necesario que venga un médico tratante que diga, esta persona tiene esquizofrenia y en este momento está en un estado psicótico, no va a declarar, mejor llevémoslo a una institución que le eliminen ese estado de psicosis y en la medida en que se pueda eliminar esa condición, se va a considerar si participa o no en la audiencia. ¿Qué pasaría en personas que viven en estado de psicosis? Bajo el modelo médico rehabilitador jamás van a ejercer su capacidad jurídica, Claro. ¿no? Dolores, mencionaba Lisbeth, ¿no? Lo de las sentencias de lectura fácil, en formato de lectura fácil. ¿En qué consiste? ¿Por qué lo hace la Corte?
A ver, lo ha hecho la Corte porque es una forma de garantizar, desde luego, el derecho de acceso a la justicia. O sea, si la sentencia está dirigida a ti y ni siquiera te estás enterando de qué dice, difícilmente puedes hacerte cargo y saber exactamente qué derechos o qué alcance tiene, cómo repercute en tu esfera jurídica. O sea, ese es un tema importante. Además de que existe una tendencia, creo, bueno, de ciudadanización del lenguaje. De alguna manera, la accesibilidad cognitiva nos beneficia a todos y todas. O sea, lo acaba de decir también, ¿no? Por una parte. Y luego, un tema que es interesante también es que cuando se sabe el alcance de los derechos a través de, en una sentencia, también se sabe cómo poder exigirlos. Porque si se desconoce, no se pueden exigir. Y el gran tema de la capacidad jurídica, y me gustaría retomar esas ideas también, es que se piensa que la capacidad jurídica es solo para grandes decisiones, como decía Lisbeth, pero la mayoría de las decisiones que tomamos todos los días son decisiones que no tienen mucha trascendencia, desde a qué horario queremos, dónde queremos comprar nuestra ropa, etcétera, que justo se les niega a las personas con discapacidad porque las personas, los tutores, las tutrices, toman esas decisiones por ellos. Entonces, creo que en los formatos de sentencia que se han realizado, al menos en la Corte, se les dice claramente a quién pueden pedir ayuda, por ejemplo, si quieren que alguna persona o personas les apoyen, qué alcance tiene, por qué llegaron a la Suprema Corte. Y no es que no lo entiendan. De hecho, en uno de los casos que se resolvió en la Corte, una de las cosas de las que se quejaba la persona que llegó al amparo es que el juez de distrito, esa persona pidió que la sentencia de amparo fuera en formato accesible y la sentencia de amparo fue con el formato tradicional. Y una de las cosas por las que llegó a la Corte es que se vulneró su derecho porque ni siquiera el juez de amparo le hizo caso. En un tema tan importante, cuando se estaba ventilando, se estaba dirimiendo si podía salir del estado de interdicción, qué derechos tenía, qué alcance tenían esos derechos. Claro. Entonces, creo que es una de las cosas más importantes en el acceso a la justicia y de alguna manera es un ajuste al procedimiento. Y los ajustes al procedimiento, como lo ha dicho Víctor, son parte del derecho de acceso a la justicia, no son opcionales. Claro. Creo que para ir cerrando necesitamos hacer una conclusión. Hay varios temas sobre el tintero. Por ejemplo, la diversidad en las discapacidades, hay las observaciones que se han hecho a México, la evaluación que se va a hacer el próximo año. Lisbeth, si nos quieres dar tu conclusión con alguno de estos temas. Claro, México fue evaluado en 2014 con respecto a los derechos de las personas con discapacidad a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y emitió recomendaciones al Estado mexicano que debería seguir para poder hacer válidos los derechos de este grupo de personas. Sin embargo, a la fecha no se ha cumplido con las recomendaciones que ha hecho el comité. En 2020, en agosto de 2020, México volverá a ser evaluado ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para ver cuál es el avance que ha tenido México en la materia. Salió una lista de cuestiones recientemente en donde se le pregunta al Estado mexicano cosas muy específicas que debe responder y con respecto a su actuar hacia los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, estamos en este proceso de evaluación. Las organizaciones como la que Víctor representa y la que yo represento, hemos enviado ya informes alternativos para informar al comité sobre cómo es que nosotros vemos la situación en México. Muy bien. Víctor, ¿alguna conclusión con alguno de estos temas? Pues creo que la sociedad tiene la tarea de reconocer la discapacidad como parte de la diversidad humana. Hablabas un poquito de la diversidad dentro de la discapacidad, pero yo iría más allá todavía. La discapacidad es parte de la riqueza que nos constituye como seres humanos. Tenemos que reconocer los grandes aportes que han hecho personas con discapacidad, con cualquiera de estas, discapacidad auditiva, visual, física, psicosocial, intelectual, a la humanidad. Acercarnos a las personas con discapacidad, escucharlas, verlas, convivir con ellas, platicar con los familiares, reconocer cuáles son sus necesidades para generar esos cambios, perderle el miedo a discapacidades como las psicosociales. No es verdad que las personas diagnosticadas por la psiquiatría son necesariamente agresivas, violentas, que tienen que estar todo el tiempo medicadas para poder comportarse. Eso no es cierto.
Y en el caso de las discapacidades intelectuales, dejar de ver a las personas con esa condición como niños permanentes que tienen que ser cuidados, a las cuales se les niegan incluso derechos elementales como sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Creo que si aprendemos a ver a todas las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos, como nuestros iguales, vamos a dar un gran paso adelante, ¿no? Y en el caso específico del acceso a la justicia, reconocer los derechos y particularmente el derecho a generar ajustes de procedimiento cuando personas con discapacidad entran en contacto con el sistema de justicia, ¿no? Encontrar de qué manera vamos a facilitar, por ejemplo, que una persona sorda que no es señante de lengua de señas pueda ser escuchada, pueda ser atendida en un procedimiento. Es posible, creo que ya hemos expuesto varias pistas que van a ayudar a encontrar respuestas precisas. Gracias. Dolores, una conclusión, por favor. Una conclusión para mí, el gran tema pendiente y que va a ser como el impulsor de todos los cambios es el tema de capacidad jurídica. En el momento en que se reconozca oficialmente, legislativamente la capacidad jurídica, creo que va a ser el detonante de muchos otros cambios en el tema de derechos de las personas con discapacidad. Para mí, el tema central, para mí desde mi perspectiva, quizá como desde el expertise judicial, es ese y por lo tanto también el tema que los jueces y juezas de jurisdicción ordinaria se atrevan a aplicar directamente la convención para respetar los derechos de las personas con discapacidad. Muy bien. Pues muchas gracias, Dolores. Gracias, Lisbeth, Gracias. Víctor. Un gusto que hayan estado aquí con nosotros. Les agradezco a ustedes que nos sintonizan y les invitamos a la próxima semana con el programa Cuidados Alternativos de Niñas, Niños y Adolescentes. Mándenos sus comentarios a #JusticiaTV y en mi cuenta de Twitter, rniembro1. Que tengan un excelente día.